Hola Tartudes, bienvenidos a otro episodio y en esta oportunidad vamos a charlar respecto de si se puede leer solamente las cartas con arcanos mayores, si conviene, cuán productivo, cuán profundo, cuán completa es una lectura de tarot solamente de arcanos mayores. Y esto siempre generando otra pregunta y otra discusión. Si solamente lees arcanos mayores, ¿sos tarotista? Bueno, esto lo vamos a explorar a continuación. Lo primero que hay que tener en claro es que los arcanos mayores o los triunfos son las partes que le da identidad al tarot para que sea tarot. Si solamente son los palos, ya sabemos que va a ser un juego común de cartas. Y si tiene otro segmento alegórico que no respeta ni el canon iconográfico ni la cantidad, como ya hemos visto en el video sobre tarot, Lenormand y oráculos que les dejo acá, va a ser otro oráculo de cartas, pero no va a ser específicamente un tarot, estrictamente hablando. Al respecto también hay que entender de que esto de leer solamente los arcanos mayores no es una moda que se ha instalado en los últimos años, sino que ya viene de larga data, particularmente desde el enfoque hermético que empieza a surgir hacia finales del siglo XVIII respecto del tarot, donde debido a la riqueza gráfica que los arcanos mayores ofrecen, se le han dado mayor énfasis respecto del estudio, la profundidad de cómo esto puede representar un tipo de viaje iniciático espiritual en ámbitos que están vinculando también con el conocimiento hermético e iniciático. Hay que comprender que los mazos clásicos, de los cuales el tarot de Marsella es el representante más cercano que nosotros tenemos en nuestra realidad, dan una diferenciación muy grande en la estética de los cuatro palos, que son más asemejados a los juegos comunes, como hemos visto, y de los arcanos mayores o triunfos, que guardan, obviamente, como ya sabemos, un enorme simbolismo. Entonces, a través de esta diferenciación, generalmente los autores de esta época han ido estableciendo una diferenciación muy grande, donde se han concentrado particularmente en el desarrollo teórico y conceptual de los triunfos antes que de los palos, siendo estos generalmente rechazados o confinados a lo que podemos llamar simplemente la cartomancia clásica. No podemos perder de cuenta que la cartomancia se alimenta particularmente de los mazos comunes, y tardíamente el tarot entra dentro de este segmento o esta forma de utilizar las cartas alejada del juego. Jamás perdamos de vista que el tarot hasta finales del siglo XVIII era exclusivamente utilizado para el juego y no para adivinación, y mucho menos como reservorio de conocimiento iniciático, hermético, etc. Recién desde la corriente hermética esto empieza a relativizarse un poco más, y particularmente desde la influencia de la Golden Dawn, que si quieren saber un poco más de la Golden Dawn, acá les dejo los videos que hemos grabado en su momento con el amigo Alejandro Horstman respecto del tarot de Thoth y la Golden Dawn, donde a través del complejo sistema de correspondencias que establece entre todo el mazo, pero particularmente en las cartas numeradas, estas son incorporadas a esta interpretación del tarot como un todo, como parte del reservorio del conocimiento hermético, y donde también cumplen una función más allá de lo meramente recreativo o cartomántico, sino que estas también nos muestran aspectos de la realidad, y particularmente una realidad que está orientada en un trabajo de desarrollo y crecimiento espiritual a través de una orden iniciática como era el Alba Dorada. Y esto le saca un enorme provecho de tarot de Arthur Waite y Pamela Colman Smith, el Rider Waite Smith, que justamente al recrear en cada una de las cartas numeradas escenas que sintetizan la interpretación del artista de cada una de las correspondencias de la orden, va a facilitar un montón de incorporación de las cartas numeradas, haciendo un quiebre muy grande entre la visión clásica que simplemente las relegaba para la cartomancia del juego, debido a que estas estaban más semejantes iconográficamente con las cartas comunes. Entonces, este mazo va a ser el que genera un puente a la hora de incorporar todo el mazo y no simplemente segmentarlo a las 22 cartas mayores o los triunfos. De todas formas, va a persistir un sectarismo intelectual que siempre le va a dar mayor énfasis a los mayores que a los arcanos menores. De hecho, esto lo podemos encontrar en el 98% de los libros, donde le van a dedicar más atención y desarrollo a los triunfos que a los menores. Y ni hablar de cualquier curso, salvo de los míos, que siempre van a empezar por los mayores, y la mayor parte del tiempo y entrenamiento va a estar ubicado en desarrollar conceptualmente este segmento del mazo. Este sectarismo también lo vamos a encontrar en los autores que siguen
el tarot de Marsella como referente histórico y nuevamente anclado por la gran distinción pictórica que encontramos entre las cartas numeradas y los triunfos. Esto también hay que entenderlo que pedagógicamente se nutre por la falta de comprensión que no solamente tienen los estudiantes del tarot de Marsella, sino también mucha gente que enseña el tarot de Marsella. Por eso se le dedica muy poco tiempo, porque no lo entienden, no lo saben explicar, no lo saben realmente integrar desde un lugar empírico a este segmento del mazo. Esto que ocasiona una enorme cantidad de colegas docentes y estudiantes que solamente se especializan en arcanos mayores y siempre desde un lugar bastante general, bastante abstracto, bastante arquetipal, donde no terminan diciendo nada en concreto de una lectura. Es una enorme frase muy bonita, tipo galleta de la fortuna, pero que a la hora de responder algo concreto hacen agua, no saben qué decirte de forma concreta. También hay que entender que es mucho más fácil leer una carta con un personaje realizando una acción que una carta que nos muestra una esquematización repetitiva del emblema del palo. Por eso también autores que se dedican a la lectura visual de este tipo de mazos, como Enrique Enríquez, le dan más énfasis a los arcanos mayores que a los palos. Esto hay que también diferenciarlo bastante de lo que es el planteo de Camelia Elías, que a través de su pedagógica que se ancla en lo que son las cartas comunes, particularmente las cartas de póker, le da un matiz y una interacción mucho más cercana a la interpretación de las cartas numeradas o los pips, como se les llama en inglés. La gran problemática con las cartas numeradas del tarot de Marsella es que generalmente se deja de lado el propio lenguaje visual que este mazo utiliza y se lo trata de abordar desde enfoques visuales que se alimentan desde la representación visual de los arcanos mayores o desde la representación visual de otros mazos que, como el Rider-Waite, utilizan escenas en todas las cartas. La gran problemática de los que se especializan solamente en arcanos mayores es que no entienden el lenguaje visual de las cartas numeradas. Y esto, como ya les decía, es una problemática no solamente de los estudiantes, sino también de quienes enseñan y particularmente los que enseñan sacando chapa por haber estudiado con fulanito, con fulanita o simplemente por tener un buen aparato de marketing. No vamos a dar nombre, pero ya sabemos de quién estamos hablando. Habiendo charlado de esto, vamos a ver desde una perspectiva práctica cómo podemos aprovechar de todas formas la segmentación del mazo para poder utilizarlo en una lectura. Porque siempre saben que a mí me gusta que todo lo que charlemos tenga también repercusión, no solamente desde el debate de las ideas, sino también en el aspecto práctico de la lectura. Porque todo lo que hacemos en el tarot es práctico, es empírico. Los arcanos mayores generalmente reciben un lenguaje, una interpretación que está muy anclada en lo arquetipal, palabra que básicamente se utiliza para designar todo un conjunto de ideas bastante genéricas y difusas que suenan muy bonito cuando uno las enuncia con cierta coherencia y elocuencia, pero que, como les mencionaba antes, a la hora de los bifes no están comunicando nada. Y generalmente esto también se alimenta mucho de toda una terminología de índole psicologista o espiritual que le da un enfoque mucho más alejado de la realidad a los arcanos mayores, desde esta idea que representan justamente un viaje por fuera de lo mundano. Esto hace que muchos lectores le den a este segmento de cartas una función orientada a lo que es comprender lecciones o aprendizajes de índole espiritual o de desarrollo personal, generalmente anclados también en la noción de viaje del héroe de Joseph Campbell. Bajo el ropaje de arquetipo, estas cartas van a representar cualquier tipo de experiencia que nosotros los seres humanos podemos experimentar a lo largo de nuestra vida, más allá del tiempo, la cultura y el lugar en el que vivimos. Esto ya nos da una perspectiva de que muchas de las personas que utilizan solamente los arcanos mayores los enfocan desde un lugar de desarrollo espiritual antes que enfocarlos en problemáticas de índole más cotidianas o del día a día. Particularmente esto lo podemos ver en muchos autores que utilizan los arcanos mayores junto con otro tipo de sistemas terapéuticos como constelaciones familiares, metagenealogía e incluso mismo también los que hacen un mix entre numerología y tarot. Desde otro lugar, las cartas numeradas hace bastante que se las ha empezado a representar como si fueran situaciones o los escenarios a través de los cuales se vivencian las experiencias, aprendizajes o lecciones de los arcanos mayores. Básicamente van a encarnar el día a día, lo cotidiano, como tarot cotidiano. Por lo que genera que mucha gente utilice este segmento para poder discriminar o discernir en qué ámbitos de la vida del consultante están sucediendo estos aprendizajes o estas lecciones de corte espiritual que marcan los triunfos. Por último, podemos observar también que las figuras, al ser
un poco las que encarnan la representación de los personajes ligados con la situación de consulta, van a representar como las personas que van a vivenciar todo esto. O también como los distintos roles o distintas formas de lidiar con las situaciones que vienen a encarnar las lecciones de los arcanos mayores. Esta visión tripartita nos va a ayudar también a tener una noción mucho más inteligente y estratégica a la hora de utilizar de forma segmentada o compartimentada el mazo. En vez de dejar de lado un segmento porque no lo entendemos, hay que darle una función que podamos llevarlo a un lugar mucho más práctico. Y obviamente para esto es necesario un poco de compromiso, disciplina y estudio, y no simplemente quedarse en los laureles de leo solamente arcanos mayores, porque como siempre digo, hasta mi gata lee arcanos mayores. Es como Silvia acá es muy buena leyendo solamente arcanos mayores y diciendo cosas mucho más coherentes que muchas personas que hacen vivos y tienen mucha gente que la sigue. Al respecto, Mary Greer en Tarot for Yourself establece una distinción que ella va a llamar las 4 modalidades del tarot, que lo va a distinguir de un lugar enteramente práctico, y es muy interesante ver cómo esto también nos puede ayudar en una lectura. Separando a los ases del resto de las cartas numeradas, de las cuales podemos discutir bastante cuán pertinente o no pertinente es esto, ella nos va a establecer estos siguientes 4 modalidades. Los ases van a representar dónde ocurre, en qué área de la vida del consultante está ocurriendo. Las cartas numeradas del 2 al 10, qué está ocurriendo, el hecho. Las figuras va a representar quiénes los está experimentando. Y por último, los triunfos, el por qué o para qué ocurre esa experiencia. Veamos un ejemplo. Un as de oros nos puede estar mostrando que esto está ocurriendo en un plano material, quizás podemos hablar del trabajo del consultante. Un 5 de espadas nos puede estar mostrando que en esa área laboral quizás hay problemas de comunicación, pleitos. Un caballero de espadas nos puede estar mostrando que justamente quizás el consultante está siendo muy aguerrido o muy beligerante, o es él el que está generando esta situación de tensión. Y por último, la templanza quizás está mostrando que la lección de toda esta situación es aprender a armonizar y a calmar un poco el conflicto antes que ir al choque, de probar una perspectiva mucho más diplomática y de integración. También otra forma de emplear el mazo de forma separada es utilizar un arcano mayor como carta principal, las cartas numeradas como anexo o las que dan información más específica sobre cómo está operando este arcano mayor, y por último la figura de la corte sobre la forma de encarar o de vincularse con esta situación específica que nos va a estar mostrando las 3 cartas previas. Veamos un ejemplo. La torre nos puede estar mostrando quizás una situación de separación, de ruptura, donde el 4 de copas y el 2 de bastos pueden estar enfatizando la idea de mantener una integridad interna dentro de este proceso de desintegración, pero de todas formas bajar la intensidad o la beligerancia o incluso mismo la ansiedad que todo esto puede generar y mantenerse en caminos distintos. Si lo pensamos en términos de una separación de pareja, refiere la torre como el hecho de la separación, la ruptura, el 4 de copas como esta necesidad de mantenerse íntegro o a resguardo, y el 2 de bastos como el de intentar no hacer más beligerante esta situación y mantener los caminos separados. Acá podemos pensar que un rey de copas vuelve a subrayar la necesidad de actuar con madurez emocional dentro de esta disolución y no generar drama al pedo. Hasta acá es de la postura respecto de utilizar solamente arcanos mayores, como hemos visto varios ejemplos que nos dan otras formas de segmentar el mazo e incorporarlo de forma práctica a una lectura, pero me gustaría escucharlos a ustedes, tarotudes, saber qué piensan al respecto de esto. ¿Usan solamente arcanos mayores? Si es así, ¿cómo los interpretan? Y si segmentan el mazo, ¿cuál es la estrategia de lectura frente a la cual la incorporan? Si ustedes me preguntan a mí, siempre voy a decir mazo entero, baby, porque un tarotudo lee con las 78 cartas, siempre. Hasta acá llegamos al episodio de hoy. Muchas gracias por verme, escucharme y la paciencia. De vuelta me gustaría saber la opinión de ustedes, así que déjenlos en comentarios, háganmelo saber por Instagram, por todos los medios de comunicación. Y si les gustó este video, saben que compártanlo entre sus amigues tarotistas y obviamente suscríbanse al canal para estar notificados todas las semanas de las novedades que se vienen en esta temporada. Así que muchas gracias por vernos y recuerden, si quieren apoyar el trabajo de su servidor, pueden colaborar siempre a través de la aplicación Cafecito, porque saben que me encanta el café.
Y acá voy a tomarme un cafecito y ustedes siempre con cada cafecito que me donan ayudan no solamente a que esto siga operando, también a financiar los costos de bibliografía, internet, edición, porque es un enorme trabajo todo esto que hago con un montón de amor y entrega, pero igual hay que pagar cuentas. Y aunque no haya que pagar cuentas, el café me encanta. Así que siempre se los voy a agradecer, se les voy a reconocer un montón. Gracias a toda la gente que ha contribuido a través de la aplicación Cafecito, muy generosamente. Les agradezco un montón y ustedes también pueden colaborar en cada momento que quieran. Un cafecito marca la diferencia. No es necesario que se pongan en grandes gastos. Así que desde ya, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Mua!